Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y desde Estados Unidos también empiezo con la palabra de Dios. Juan 16:33. Jesús ha dicho, tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, pero anímense, que yo he vencido al mundo. Siempre tendremos muchas situaciones difíciles, pero teniendo a Jesús podemos enfrentar todo y conseguir la paz. ¿Jesús venció al mundo? Jesús venció al mundo. ¿Y cuándo? Sí, él venció al mundo, resucitó, venció al mundo. Miren, ayer sucedió algo interesante en la rueda de prensa, que hizo el presidente, hizo un encuentro con la prensa ayer en la tarde. Y Wilson Pérez, nuestro amigo y hermano y nuestro corresponsal, le hizo una pregunta a propósito del informe que dio el Fondo Monetario Internacional, la misión del fondo que vino, ese fue mi comentario en el día de ayer, porque evidentemente en la información que se daba nada más se planteaban las cosas positivas. Y hay serias preocupaciones del fondo de la economía dominicana y de todas las economías del mundo, pero en el caso específico estaba evaluando la economía dominicana. Y el presidente, de manera medio jocosa, porque Wilson al principio, ¿verdad?, empezó diciendo, bueno, el fondo plantea que en las últimas 2 décadas se han logrado una serie de avances y eso, pero que hay preocupaciones porque pueden subir los impuestos o puede darse una situación con la inflación y la deuda. Y entonces el presidente le dijo, empezaste la pregunta bien, pero la terminaste mal. El diablo. Como una forma de hacer... Wilson, pusiste un huevo ahí. No, al contrario, Wilson hizo una excelente pregunta. Después el presidente se empleó a fondo para explicar que ciertamente la economía dominicana va bien, pero hay serias preocupaciones, muy serias preocupaciones, que el gobierno está trabajando en torno a eso. Y a propósito de esto, una de las preocupaciones que el fondo plantea para la economía dominicana es la deuda, que es una situación grave que está pasando también aquí en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí, precisamente que estamos aquí en Estados Unidos? Ahora mismo se está discutiendo en el Congreso, y ayer, a pesar de que los republicanos no quieren aumentar el tope de la deuda, es decir, aquí Estados Unidos tiene un tope de deuda. Tope de deuda significa que el gobierno está autorizado a, como tiene déficit de manera permanente, recuerden, lo he dicho varias veces, la economía más endeudada del mundo es la de Estados Unidos, la más endeudada. Tiene una deuda que alcanza ahora mismo los 31 billones de dólares, 31.8 billones de dólares, que es el tope que el Congreso, porque la Constitución de Estados Unidos establece que todos los préstamos, igual que la nuestra, tiene que hacerlo el Congreso, autorizarlo. Entonces el tope que le dan es 31.8. ¿Por qué se hizo eso? Eso se hizo precisamente para evitar que un gobierno pueda desarrollar de tal manera el asunto de la deuda que dañe la economía. Entonces, y como el bipartidismo aquí logró ponerse de acuerdo para eso, para que sea una especie de compensación el Congreso. Entonces, ¿ahora qué se está discutiendo? Que ya llegaron ya al 1 de junio, o sea, el próximo jueves, mañana, ya Estados Unidos llega a ese tope de la deuda y de ahí para adelante va a tener una serie de dificultades si no le autoriza al Congreso que aumente ese tope de deuda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un acuerdo y está moviéndose con el Congreso para tratar de que los republicanos que dominan en el caso de la Cámara de Representantes le permita esta situación. Ayer logró un éxito porque en un comité del Congreso, de la Cámara de Representantes, de 7, 4 apoyaron que se discuta y probablemente, eso está en veremos, lo pueda lograr. Ahora, ¿qué significa esto para la economía norteamericana y para la economía mundial? Según la secretaria del Tesoro de aquí, de Estados Unidos, que es como la gobernadora del Banco Central de la República Dominicana, Janet Yellen, ella dice que eso va a tener repercusiones demasiado fuertes si Estados Unidos cae en lo que llamamos default, es decir, que no pueda pagar su deuda. Se va a caer en default. Bueno, pero digo, dice ella, puede ser que dure un tiempo discutiéndolo y que la situación se complique. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto para la economía mundial y para la economía en el caso específico de Estados Unidos? Lo primero es que si Estados Unidos, a partir del jueves, porque puede durar, esta discusión va a durar, porque tiene que ir al Congreso, tiene que discutirse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y eso puede llevarse unos días, semanas y quién sabe si hasta meses. Entonces dice la secretaria, la gobernadora del Banco Central, la secretaria del Tesoro, que esto tendría cuáles implicaciones. Lo primero es que habría dificultades para pagar al sector público. Bueno. Primera dificultad difícil, es decir, todo lo que implica pago de todo lo que el sector público, docentes, gente que sirve en cada una de las áreas de los diversos ministerios, defensa, todo, podrían tener dificultades para recibir su salario por la dificultad. Algo peor todavía, la gente que está en la seguridad social, en subsidios, y los veteranos, si es muy largo el proceso de discusión, porque lógicamente tendrán que ponerse de acuerdo en algún momento, pero mientras más dure esa situación,
más va a afectar lo que podría ser el pago para esta gente. Incluso si no se logra rápidamente este acuerdo del Congreso, podría implicar afectar muchos empleos, hasta el punto, dice varios analistas y la propia secretaria del Tesoro, que podría generar entre 500,000 y 1 millón de empleados que podrían por lo menos ser suspendidos temporalmente y quién sabe si de manera definitiva. Si se alarga demasiado esta situación, esto va a implicar la economía de Estados Unidos está en una situación difícil porque no está creciendo y está camino probablemente a lo que llamamos la recesión. Podría provocar un efecto importante porque reduciría el Producto Bruto Interno y además, que es tal vez lo peor para Estados Unidos y para la economía mundial, que una situación así provocaría que los bonos del Tesoro de Estados Unidos pierdan confianza y credibilidad. ¿Por qué? Porque la salida sería, dice la secretaria del Tesoro, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que habría que usar todos los bonos, o la mayor parte de los bonos que tienen ellos para poder salvar esa situación, y eso le quitaría credibilidad y confianza a los bonos de Estados Unidos. Por vía de consecuencia, para todas las economías del mundo, le generaría mucha desconfianza. ¿Qué llevaría como consecuencia a esto? Porque es una especie de cascada, según dicen los analistas económicos. Afectaría la solidez del dólar, podría debilitar al dólar, podría provocar una subida de los precios del petróleo. Una bajada de los precios del dólar provoca automáticamente efectos en el mercado mundial, tanto en el petróleo como en otras materias primas, y más de cara a esta situación que hay entre Ucrania y Rusia. Es decir, que todo esto, ¿qué es lo que lleva? A que mientras dure esta crisis, esta situación y esta casi default, falta de pago de los Estados Unidos de sus acreencias internacionales, podría provocar que la inflación siga aumentando. Recuérdense que la inflación es uno de los grandes retos de todas las economías del mundo y también de las de Estados Unidos. Entonces esto provocaría un incremento más de la inflación y algo más peligroso, y eso sí es preocupante. Dicen los analistas que una situación como esta que se prolongue podría afectar incluso la credibilidad y la confianza y la fortaleza del sistema financiero mundial. El de Estados Unidos ya está en una situación complicada, lo debilitaría aún más, pero podría generar efectos en el sistema financiero mundial. Y esto sí sería sumamente peligroso. Es decir, que ojalá, todos lo deseamos, que el gobierno de Biden, el gobierno actual de Estados Unidos, pueda ponerse de acuerdo con los republicanos y que esta situación no llegue a mayores, o sea, no dure más tiempo, porque evidentemente tiene que haber un acuerdo, debe haber un acuerdo. Lo que plantea Biden es que hay un acuerdo ahora y que por lo menos le den un respiro de 2 años y que después de las elecciones pueda discutirse. Se ha planteado en varias ocasiones, pero nunca se ha logrado que ese tope sea quitado o que sea elevado mucho más. Lógicamente eso siempre lo plantea el que esté en el gobierno, porque el que esté en la oposición, que es el contrapeso, nunca está de acuerdo y el Congreso de aquí siempre queda equilibrado. O sea, que ojalá se puedan poner de acuerdo y por lo menos hay un respiro, porque evidentemente cualquier situación de profundización de la crisis económica de los Estados Unidos provoca efectos en nuestras economías. Y en el caso de la Dominicana, sabemos que si Estados Unidos crece 1 punto, nosotros crecemos 3. Ahora, si decrece 1 punto, nosotros decrecemos 3. Cualquier situación positiva de la economía norteamericana nos favorece, pero cualquier situación negativa de la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, nos afecta. Y República Dominicana, de acuerdo a ese informe del Fondo Monetario Internacional, tiene muchos retos, muchas situaciones complicadas y difíciles. Una de ellas es la deuda y la otra la inflación. Los dos aspectos que están pesando más en esta crisis que hay ahora mismo entre el gobierno y los republicanos por el asunto del pago de Estados Unidos de su deuda y la posibilidad de que llegue a un default, es decir, a la probabilidad de no poder pagarla y que dure esto mucho tiempo. Ojalá que se pongan de acuerdo. Bueno, señores, son las 8:09 minutos. Son las 8:09 minutos. Ramón Mercedes, pero ven, saluda. Ramón, pero ven acá. Está de lejos.